Hola rojinegros, bienvenidos a Víctor Rojinegro. Esta vez para analizar la victoria de Atlas de visita por la jornada 4 de Liga MX 2-0 frente a Cruz Azul. Una victoria muy bien trabajada donde el equipo mostró momentos de pico muy alto en su nivel de juego y en la que sinceramente su fútbol se vio la verdad de una forma muy positiva. Crespo había dicho, necesito 20-25 sesiones de entrenamiento para que mi equipo juegue bien. Creo que creo que el final está tardando un poco menos. Y sé que es venirse muy arriba solo por un partido, pero fue un partido en el que le plantaste cara en su casa al vigente campeón y quien te eliminó en el torneo anterior. Y le terminaste ganando bien, jugando un fútbol ofensivo y donde fuiste claramente superior en gran parte del encuentro. Entonces creo que una victoria de este estilo, además viniendo de una como la de Tigres, que a pesar de todo el peso emocional y la alegría que representó ganar ese partido, se ganó jugando a lo Atlas, no jugando especialmente a dominante, más bien con mucha entrega y mucha pasión por los colores. Es bonito que esta vez se haya ganado de una forma así, dominante, donde te viste mejor que tu rival en la mayor parte del partido. Eh, El equipo de Crespo sale muy bien, sale muy intenso, sobre todo en la primera parte. Tiene muchas buenas combinaciones en la ofensiva, hizo el campo muy largo y terminó desgastando rápidamente a los jugadores por banda de Cruz Azul, sobre todo con los desbordes de Duke, que creo que hizo un muy buen partido. Da dos asistencias, la primera para Edgar Saldívar, luego de hacer pedazos a su marca en banda derecha, manda un centro de segundo palo en el que Saldívar mete un gol de cabeza. Ah, Vi que se podía argumentar que hubo falta de Saldívar al estarse apoyando con las dos manos sobre Jeremy Márquez, que es quien lo estaba marcando. Entiendo por qué podría ser considerado falta. Y francamente creo que con el nivel de arbitraje que hay en la liga, es positivo que Saldívar, que de un juegazo, esté utilizando todos los recursos que tiene para ir hacia el frente y atacar. Y él siendo un jugador tan intenso, es normal que tenga situaciones de juego donde pueda parecer que esté haciendo falta tanto la ofensiva como la defensiva. Pero no, con este nivel tan bajito del arbitraje, es bueno que siga imprimiendo la intensidad porque en alguna te va a terminar favoreciendo. ¿Pudo hacer más falta? Yo creo que sí. No la marcaron, fue un gol y la jugada meritaba que fuera gol de Atlas. Fue una muy buena jugada. Más tarde viene otro centro atrás, en este caso va por la banda izquierda de Atlas. Me parece que lo da Milton Valenzuela, pero no estoy del todo seguro. Y Edgar Saldívar remata muy bien, cruzado, y termina pegando en el poste, lamentablemente, si no hubiera sido su doblete y hubiera firmado un partido incluso mejor, con todo y que es un muy buen juego. Sigue transcurriendo el partido. Luis Esteves le pone un muy buen balón a Florian Monzón, que con su control se termina quitando perfectamente su marca. Saca un disparo impresionante desde fuera del área y termina pegando en la horquilla de la portería, en el travesaño del poste. Lamentablemente ahí no se le dio. Qué bueno que después terminó metiendo gol. En una jugada posterior, en la que el mismo Florian Monzón termina fijando a Willy Ardita para que este no defienda el espacio eh, que termina atacando Luis Esteves. Poncho manda un balón para él. Al final, entre una serie de rebotes, le termina quedando a Duke. Manda el pase de la muerte que Monzón remata. Kevin Mier me parece que la intenta sacar, o si la saca, no lo sé, y luego en el contragolpe Monzón se asegura y lo mete. Lleva 2 goles en 3 partidos, el primero en su primera titularidad en Leagues Cup, 4 partidos, perdón, y el segundo en su primera titularidad en la Liga MX, y qué bien, es un delantero muy bueno Florian Monzón, qué bueno que ha llegado al equipo. Su inteligencia para fijar centrales, para desmarcarse el espacio,
para saber lo que un delantero tiene que hacer y dónde debe de estar, es algo que, si bien se puede decir que es necesario y casi obligatorio en un delantero, muchos no lo tienen e intentan no mostrar esas falencias de su visión de juego y de su comprensión del campo con sus fortalezas físicas, con su potencia al intentar ir al espacio o con su buena pegada. Monzón tiene todo, es un jugador muy completo y muy bueno. Me parece incluso que debería ya ser un delantero considerado como titular fijo ya en el Atlas, con todo y que lleva muy poquitos partidos, pero lo que ha dado al equipo es muy bueno, se está viendo muy bien en estos partidos. No veo que haya una acción en la que no se esté viendo correcto Florian Monzón. Siguió pasando el partido, su gol cae casi al terminar el primer tiempo. En el segundo tiempo Atlas empieza a controlar un poco más la posesión. Camilo tiene varias intervenciones, tanto en el primer como en el segundo tiempo. Ninguna con muchísimo peligro, aunque saca uno para uno muy bien con el pie. Y luego sobre el final del partido le termina sacando otra a Nico Ibáñez, me parece, que intenta picarla ante la salida de Camilo y pues obvio no puede con el guardameta colombiano. Camilo Vargas es un arquerazo. La dupla defensiva pues fue la que ya está consolidada, Capazo y Schlegel, con una intervención también de Gadi Aguirre como stopper por derecha, aunque la verdad se ve bien Gadi Aguirre. Lo dije creo que en el video de análisis anterior, Gadi Aguirre en una línea de 3 no se ve tan mal, sobre todo porque está acompañado y porque está acompañado por dos centralazos como lo son Capazo y Schlegel. En el trámite del partido, pues Atlas estuvo bastante mejor. Ya en el segundo tiempo empieza a controlar un poco más la posesión, hace un cambios un poco más defensivos. Por ejemplo, entra Ferraréis en lugar de Duke, que estaba haciendo entre un medio por derecha o un carrilero por derecha, y terminó metiendo ahí en esa posición a Ferraréis para cerrar con una línea de 5 mucho más clara, en lugar de una que puede pasar de ser de 5 con Duke como carrilero a de 4 con Gadi Aguirre como lateral derecho. Hizo un muy buen partido Atlas en todas las líneas. Quiero remarcar también que Paulo Ramírez es lo que necesitaba a la media del equipo. Yo hice un mal diagnóstico al decir que el jugador que estaba siendo un poco más prescindible era Saldívar. Crespo lo vio mucho mejor que yo y el que vio que era más fácil de reemplazar y con eso mejorar el medio del campo era Víctor Ríos. Lo que ya todos sabíamos es que el que tenía que entrar era Paulo Ramírez. Había dado actuaciones dignas de que él se ganara la titularidad en el puesto de la doble contención y felizmente ya por fin se lo termina ganando y creo que da un muy buen partido para seguir afianzándose como titular. En la complementación de los jugadores, cuando uno complementa al otro, es donde mejor se ven. Y creo que eso es lo que terminó pasando con Saldívar y Paulo Ramírez. Porque Paulo Ramírez, muchas de sus fortalezas radican en las debilidades de Saldívar. Paulo tiene mucho mejor trato de balón, mucho mejor salida y tiene mejor posicionamiento. Saldívar mete mucha intensidad, tiene buena llegada de segunda línea y termina siendo sí una especie de líder en el equipo. También tiene bastante recorrido, pero sobre todo por su intensidad, no tanto por su lectura de juego. Pero esto es algo que Crespo está sabiendo identificar y sabiendo corregir, porque mete a alguien que sí tiene lectura de juego, como es Pablo Ramírez. En general positivo el partido de Atlas en todas las líneas. También Cruz Azul creo que se vio un poco peor de lo que se venía mostrando en las últimas semanas. Y creo que también ahí radica mérito de Atlas en saber ver a un equipo que no está en su mejor condición en el momento y atacar y sentirse mejor y superior durante el partido. Y estando en un escenario tan adverso como es estando en el estadio local de Cruz Azul, el actual campeón. Ya yendo al 1-por-1, Atlas sale con Camilo Vargas en portería, partidazo el colombiano, como casi todos. Cuando tuvo que intervenir lo hizo correctamente, no permitió que le metieran gol.
saca un mano a mano con el pie, saca luego con entre la mano y la rodilla la Ibáñez, estuvo bien por arriba, muy buen partido de Camilo Vargas, el superior colombiano, siempre siendo el salvador de Atlas. No importa qué tan fácil se le haga el partido al equipo, siempre Camilo va a tener una intervención y siempre lo va a hacer bien. Sale Gade Aguirre, como dije, me parece que hace un partido correcto, no tuvo ningún error, no le comieron su espalda, pues no tuvo demasiadas intervenciones a la ofensiva, creo que no tuvo culpa en ninguna Gade Aguirre, su salida de balón es correcta, creo que es de lo mejor que tiene como jugador. Y creo que los de los aéreos se los están dejando más a Capazo y Schlegel, entonces tampoco tengo mucho que juzgar en ese sentido. Buen partido. Juega Capazo como líbero, es un centralazo, quizás ya sea el mejor de la liga. Sé que me mueven mucho los colores cuando hablo de Atlas, pero Capazo genuinamente es un jugador de otro nivel. Es impasable cuando está en sus momentos buenos. Por arriba ganó todo, terminó teniendo buena salida, terminó haciendo un par de bloqueos muy correctos. Quizás al final del partido, en esta jugada en la que Nico Ibáñez queda solo, hay cierta desconexión de parte de la defensa de Atlas, sobre todo los dos centrales, en las que pudieron haber sacado ese balón antes, pero más allá de eso no veo nada que reclamar y hizo un muy buen partido Manu Capazo. También juega Schlegel, como dupla ya son también algo de otro nivel. Espero que ninguno se vaya con la incorporación de Don Frías. Juega Schlegel, juega muy bien su partido, tiene un poco mejor salida de balón que Capazo. También por arriba bastante franqueable. Me gusta que es el que dirige la defensa. Sobre todo es quien más grita y quien más ordena. Es necesario un elemento así dentro de tu defensa. Y creo que es un buen partido Schlegel. Como digo, la mayoría de los juegos de Atlas, si no es que todos, dieron un muy buen juego. Juega Milton Valenzuela como lateral izquierdo o carrilero izquierdo. El argentino hace un buen partido. Creo que les falta un poco de confianza para sumarse más al ataque, porque las veces que se ha sumado es muy bueno mandando centros, genera peligro. Uh, Creo que su banda fue la menos exigida en defensa, por lo que no tuvo demasiado que participar en ese sentido. Igualmente estuvo correcto. Mm, Creo que le falta quizás eso, un poquito más de confianza, pero dentro de los fichajes que han llegado al rojinegro es, a mi parecer, el más cumplidor, el que ha dado un nivel más regular, eh, un nivel de titular en el equipo y a pesar de que ha tenido errores que han llevado a goles de rivales, los termina corrigiendo muy bien a lo largo de los partidos y me está gustando bastante Milton Venezuela. Sale Saldívar, es Saldívar hizo un partidazo. Creo que se encontró lo que Saldívar necesitaba, que es un compañero que cubra sus falencias, lo que Víctor Ríos no había logrado hacer. Hizo un partidazo Saldívar. Me encanta su llegada al área, sobre todo desde segunda línea, porque entonces entra sin marca. Ahí también influye mucho que Monzón estuvo fijando a los centrales muy bien en el partido. Tiene el remate de gol al segundo palo y tiene un remate al poste. Tiene varias recuperaciones de mucho oficio. En general me gusta que imprima su intensidad así en el campo. Hubo muchos momentos donde vi que él era el que se acercaba a la banda a hablar con Crespo. Al parecer él es su capitán en campo. Obviamente el capitán es Camilo Vargas. Es un símbolo del equipo, pero el que está poniendo más orden a los jugadores que están en el terreno de juego, pues sí, no siendo portero, está siendo Saldívar, lo cual me parece que es un intangible que se debe de apreciar. Creo que en parte también por eso es que ha sido titular indiscutido, incluso cuando su nivel no había sido el que mostró en esta ocasión, pero el de esta ocasión fue un nivelazo. Eh, Creo que es el mejor del partido, a pesar de que hay jugadores con un pico de rendimiento muy alto, como Vargas, o Duke, o Esteves, o Monzón, es que todos dieron un muy buen partido. Pero sí, Saldívar me pareció muy bueno.
Juega también Paulo Ramírez en esta doble contención. Estuvo muy bien Paulo Ramírez. Se nota que su rol como complemento lo está cumpliendo a la perfección. Le da mejor salida de balón al equipo, que creo que era algo que le había estado costando bastante en los últimos partidos. Y me gusta cómo conecta sobre todo con Luis Esteves, que juega un poquito más liberado, como si no tuviera una posición fija, y creo que es lo mejor que se le puede dar a Luis Esteves en el equipo, que juega un poquito más libre. Juega también Duke, como ya había mencionado. Hace un partidazo, hace muy larga la cancha y con su potencia y regate, desborde, es un peligro constante para quien lo esté marcando. Además, tiene mucho sacrificio defensivo, lo cual es algo que se le debe valorar mucho a un jugador de un nivel ofensivo tan alto. Es un muy buen jugador el caboverdiano. No tuvo ningún error a corregir a su espalda, como había tenido al jugar de carrilero. Creo que le beneficia que haya jugado Gade Aguirre, porque él conoce un poco más la posición de lateral derecho, entonces sabe un poquito más defender hacia la banda. Y creo que se ve muy bien Duke, me gustó mucho su partido. Cada que llegaba a la línea de banda se sabía que se iba a terminar yendo de su lateral y mandando un centro con peligro. Y creo que eso es algo que se debe valorar, porque jugadores que te generen peligro en cada intervención hay muy pocos. Juega Alfonso González como media punta, Ponchito. Hace un buen partido. Creo que termina jugando un poquito más atrasado que Luis Esteves y ayudándole un poco más a liberar espacios para que Esteves fuera el que diera los últimos pases. Incluso con eso él es el que termina dando el pase en profundidad para el segundo gol de Atlas. Creo que Poncho hace un muy buen partido y que el hecho de que se esté complementando con Luis Esteves es muy positivo para el equipo, porque son probablemente nuestros dos jugadores más privilegiados en cuanto a trato de balón. Juega el ya mencionado Luis Esteves, que partidazo hizo el Dios rojinegro. Todos sus pases eran correctos, siempre le iba viendo dónde el espacio, él arrastraba la marca o él daba el pase para donde tenía que ir. Hace un juegazo Luis Esteves. Qué jugador tan bueno terminamos trayendo. Creo que le hace falta un poco de adaptación. El esquema de Crespo le favorece muchísimo. Se ha visto muy bien en los últimos partidos y creo que ya se está consolidando como titular. Qué juegazo, digo, me gustó mucho el partido de Luis Esteves. Y en punta juega Florian Monzón, el argentino, otro de los rendimientos más altos del equipo en esta jornada. Mete su gol, manda un balón al travesaño, todo el tiempo fija centrales, todo el tiempo ataca el espacio, está muy atento a dónde debe de estar él como delantero, a qué es lo que la jugada le pide, y lo cumple a la perfección en cada momento. Bendito sea el día que Gobella exigió más dinero y eso hizo que fuéramos por Florian Monzón. Qué jugadorazo. Me está gustando mucho como delantero, porque además tiene buen juego de espaldas, se asocia bien, y luego en la definición es muy bueno, ha definido muy bien las que ha tenido. Creo que falla una, que tuvo más o menos a modo, pero mete la que correspondía y también manda un travesaño que era muy difícil de definir. Entonces sí, partidazo de Florian Monzón, ojalá siga con este nivel, está siendo muy bueno. Los cambios: al 68 entra Gustavo Ferraréis por Ponchito. Ahí ya se cierra él a la línea de 5 y Duke pasa a estar más arriba sin tener que preocuparse tanto en la defensiva para ser carrilero. Positivos los minutos de Ferraréis, ayudó a cerrar el partido, lo cual me parece que es la función para la que entró. Hizo que la línea de 5 se definiera bien y Atlas no jugó con tanto peligro en portería propia, ya teniendo esta línea de 5. También entra Víctor Ríos por Duke al mismo minuto, al 68. Hace que Duke sí salga del partido, entonces cierras con una contención de 3. Víctor Ríos tiene mucho recorrido, y mucha recuperación, entonces para cerrar partidos es un jugador muy válido, muy bueno. Espero que este no sea el rol que termine tomando a lo largo
del torneo y del Estadio Crespo como entrenador. Creo que Víctor les puede dar más que solo ser un jugador que te cierre bien partidos. Sin embargo, también cierra bien partidos, entonces si ese es el rol, pues bueno, es que sea positivo su rendimiento. Ayuda en eso, en labores de recuperación y en cerrar un poco más para que no generara peligro Cruz Azul. Al 78 entra Chico Hernández, Sergio Hernández por Saldívar. Hace un muy buen partido el canterano rojinegro. En los minutos que tiene, claro está, ayuda a dar un poquito más de libertad a banda para los contraataques, para poder liberarte, porque pues suele tener un poco más de balón, sin generar demasiado peligro, pero me parece positivo lo que aporta Sergio Hernández. Incluso tiene una jugada que también le da el pase a Luis Esteves, que termina definiendo demasiado cruzado ante la salida de Mier, pero la jugada en la que se asocia y termina tocando la espalda de la defensa para terminar enfrente del portero es muy buena. Entran al 88 ya para cerrar el partido por completo Jorge Rodríguez por Milton Valenzuela, que pues juega lo que pudo jugar, unos cuantos minutitos. Arrancó como titular en el torneo y luego se termina lesionando. Creo que es un muy buen jugador Jorge Rodríguez. Había dado un nivel de titular como lo estaba haciendo. Y ojalá que tenga más minutos próximamente, no porque Milton no esté cumpliendo, porque lo está haciendo bien, Milton Valenzuela, sino porque Jorge me parece un jugador que merita sus minutos, estaba jugando bien, tanto este torneo como el anterior. Y también ingresa Jesús Cerrato en lugar de Luis Esteves para ya cerrar un poco más el partido, dar quizás minutos para la regla de menores. Entra bien, en el medio campo se ve bien Esteves y cuando entra Jesús Cerrato no se ve mal, solo pues ya no tuvo mucha pelota para intervenir enfrente. Hace un partido correcto, ya Atlas tenía el partido más cerrado. Igualmente creo que Cerrato debe tener minutos, en el X-Cup fue de los jugadores que mejor se vieron en el último partido y es canterano y es un jugador con bastante potencial, entonces es bueno que tenga minutos. Es básicamente todo lo de este partido. Qué buena victoria. Atlas ahora descansa como segundo en la tabla. A esperar qué pasa con los demás resultados, pero 12 puntos de 15 es muy bueno, es bastante. Eh, Considerando que lleva casi un tercio del campeonato, un poquito menos, hacer 12 puntos es terminar una campaña de liga con 36 puntos, 37. Es una barbaridad, es quedar segundo o hasta el primer lugar de la general. Si se mantiene este rendimiento de Atlas, creo que podemos ser serios contendientes al título y ser serios contendientes al título. No hacer una revelación o ser un caballo negro es algo muy, muy bueno, es algo que tenemos ya rato sin ser y ojalá se nos termine dando y tengamos partidos como este, porque sé que me estoy emocionando mucho con un partido, pero es que se tiene que ver la magnitud del partido. El vigente campeón de visita, sin recibir gol, jugando y siendo superior, pudiendo haber ganado por más. Entonces creo que no me vengo tan arriba. Si el nivel es este, estamos para grandes cosas. Y si solo vamos a mejorar con más entrenamiento, como había dicho Crespo, pues significa que el cielo es nuestro límite. Me alegra mucho que el equipo esté teniendo un rendimiento tan positivo en un periodo de tiempo tan corto, en solo tener una semana para entrenar y trabajar lo que tienes que hacer, y con eso ya puedes imprimirlo en el campo. Creo que es muy bueno y estoy muy feliz con el equipo. Los veré en siguientes videos. Ya lo saben, 1000 veces, arriba el Atlas.